En este video aprenderemos a gestionar recursos dentro de la herramienta de Project Libre. Para esto tenemos en pantalla el diagrama de Gantt de un proyecto de desarrollo de software, en el cual incluimos a grandes rasgos las fases de requerimientos con algunas actividades y con un hito final que marca el fin de la fase. También tenemos la fase de análisis, la fase de implementación y la fase de pruebas. Hasta este momento hemos hecho uso de las columnas de nombre de la actividad, duración de la actividad, inicio y fin de la actividad y también de la columna de predecesores, en la cual se establecen el orden y las relaciones que existen entre esas actividades. Si colocamos el apuntador del mouse entre la división de la pantalla y arrastramos un poco hacia la derecha, podemos ver que tenemos otra columna que tiene como título Nombres del recurso. Aquí es donde vamos a asignar los recursos que vamos a utilizar dentro del proyecto. Para esto tenemos que dar clic en la pestaña de recurso y tenemos que dar clic en recursos. Aquí nos abre otra vista de la plataforma y aquí yo ya he capturado algunos recursos. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la herramienta Project Libre distingue únicamente dos tipos de recursos: recursos humanos y recursos materiales. Los recursos humanos reciben el nombre de trabajo o de tipo trabajo y los recursos materiales de tipo material. Como podemos ver en pantalla, tengo ya capturados 3 recursos humanos con nombres ficticios: Israel Fernández, Antonio González y Gerardo López. ¿Qué es lo que nos pide como dato para capturar los recursos dentro de la herramienta? Nos pide un nombre del recurso. Después tenemos la columna RBS. Vamos a ver más adelante a qué se refiere esto. Tenemos que colocar el tipo de recurso al cual se refiere, que como ya mencioné, solamente puede ser de dos tipos: de trabajo o recurso humano y material o recurso material. Después tenemos un campo para colocar una dirección de correo electrónico del recurso humano. Y aquí comienza la primera diferencia. Tenemos la columna de etiqueta del material. En este caso, cuando hablamos de tipo trabajo o cuando señalamos el tipo trabajo, esta etiqueta no permite colocar ningún dato. Después tenemos las iniciales, que podemos colocar iniciales tanto a recursos humanos como a recursos materiales. La columna de grupo, si es que deseamos agrupar algunos recursos. Por ejemplo, en el caso de este proyecto de desarrollo de software, podríamos decir desarrolladores, diseñadores, etcétera. Unidades max, que indica cuál es la disponibilidad que tiene ese recurso dentro de nuestro proyecto. Recordamos que podemos tener un recurso humano trabajando al 100% dentro de nuestro proyecto o lo podemos compartir con otro proyecto y podría estar a un porcentaje menor del 100%, por ejemplo, la mitad, 50%. Después nos coloca la tasa estándar. Esto es un costo por hora que representa para el proyecto la asignación de ese recurso. Esto podría ser el sueldo de la persona o a lo mejor el costo que representa de forma contractual. También tenemos la tasa de sobretiempo, si es que utilizáramos en sobretiempo o en horas extras este recurso. Tenemos el costo por uso, el devengado. El devengado es importante porque tenemos 3 tipos de devengado. Tenemos devengado de inicio, de fin y de prorrateo. Este valor está asociado al momento en que tenemos que devengar, que tenemos que pagar por ese recurso. ¿Habrá algún tipo de recurso que tengamos que pagar antes por completo para hacer uso del mismo? Por ejemplo, una licencia de software. ¿Habrá otro recurso que tengamos que pagar al final? Por ejemplo, un servidor por gigabytes por uso. Tenemos que esperar al final para ver cuántos gigabytes utilizamos y en consecuencia pagar lo correspondiente.
Y tenemos el prorrateo. El prorrateo es que tenemos que ir pagando conforme se vaya utilizando. Esto podría ser el sueldo de una persona que se paga mensualmente. Por eso está colocado como prorrateo. Y la última columna hace referencia al calendario base. Ya sabemos que tenemos tipos de calendarios por defecto o que podemos crear calendarios nosotros mismos. Muy bien. Aquí coloqué 3 recursos humanos y 2 recursos materiales. Un servidor, en este caso AWS. Y aquí lo importante que comentaba es que en la columna de etiqueta de material podemos colocar una etiqueta que haga referencia a cuánto representa el costo que estamos colocando de ese material. Por ejemplo, en un servidor usualmente se paga por los gigabytes de uso. Puede ser también que se pague por pieza, por hora, por costo anual. Por ejemplo, ahí estoy colocando que la licencia de software es por costo anual, etcétera. Es una etiqueta que se puede manejar arbitrariamente dependiendo del tipo de material, sabiendo que existen múltiples tipos de material para múltiples tipos de proyecto. Muy bien, una vez que hemos capturado los recursos de los cuales vamos a hacer uso dentro del proyecto, ¿cómo podemos asignarlos? Para asignarnos tenemos que dar clic en la pestaña de tarea, regresar a nuestro Gantt y vamos a ver. Decimos que la primera tarea dentro de nuestra fase de requerimientos recibe el nombre de requerimientos funcionales. Vamos a ubicar dentro de la celda correspondiente a la columna de nombre del recurso y vamos a dar doble clic. Nos va a abrir esta pantalla y lo que tenemos que hacer es dar clic en la pestaña de recursos y tenemos este botón. Con este botón nos dice que podemos elegir el recurso. En este caso yo digo que Israel Fernández será la persona que se va a encargar de realizar la tarea de requerimientos funcionales. Damos clic en asignar y como podemos ver se sombrea de color verde. Eso indica que ya ha sido asignado el recurso. Incluso gráficamente se coloca el nombre dentro del Gantt, Israel Fernández. Aquí algo importante a considerar es que en la hoja de recursos, voy a regresarme, habíamos indicado que la tasa estándar de Israel Fernández era 100 pesos por cada hora. Esto quiere decir que si voy a mi Gantt, esta tarea de requerimientos funcionales tarda 5 días. Si consideramos que nuestro calendario establece 8 horas al día, esta tarea tendría una duración de 40 horas en total. Entonces, esta tarea asociada a Israel Fernández con un precio de 100 pesos la hora tendría el siguiente costo. Para ver esto vamos a dar clic en el botón de WS y podemos ver que efectivamente las 40 horas multiplicadas por los 100 pesos por hora nos da un total de 4,000 pesos por los requerimientos funcionales, ¿no? De hecho, de forma jerárquica, en este momento, la fase de requerimientos tiene el mismo costo porque el resto de las tareas no les hemos asignado ningún costo o tienen costo cero en este momento. Bueno, regresamos a nuestro Gantt. Ahora, podemos continuar asignando actividades. Para esto simplemente tenemos que colocarnos, por ejemplo, en la tarea de requerimientos no funcionales, nuevamente dar clic en este botón y vamos a decir que en este caso lo va a hacer Antonio González. ¿Listo? Cerramos esta ventana, pero Antonio González tenía un costo de hora menor a Israel Fernández. Esto es, si regresamos acá, en este caso era 80 pesos la hora. Por lo tanto, si regresamos al Gantt y ambos requerimientos o ambas tareas de requerimiento eran de 40 horas, podemos dar clic en WS para cerciorarnos que efectivamente la tarea de requerimientos no funcionales tiene un costo menor y esto obedece a que el recurso humano que asignamos a esa tarea tiene un costo de hora menor, ¿vale? También podemos combinar recursos.
Por ejemplo, si decimos, ok, esta tarea necesitamos que no solamente la realice Israel Fernández, sino queremos que la comparta con otro recurso. Veamos, damos doble clic en recursos y decimos, ahora también queremos compartirla con Gerardo López. Lo asignamos y ambos están al 100%. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Esto quiere decir que la tarea que originalmente está presupuestada en 40 horas de trabajo ha sido dividida entre Israel Fernández y Gerardo López con exactamente la mitad de horas para cada uno de ellos. Y considerando que Gerardo López tiene un precio o un costo de hora hombre menor, evidentemente la tarea de requerimientos funcionales va a bajar de costo. Nuevamente, damos clic en WS y vemos que efectivamente la tarea que originalmente solamente siendo asignada a Israel tenía un costo de 4,000, ahora ha bajado a 3,600 y esto es porque un segundo recurso con un costo menor ha sido asignado a la mitad de la tarea. Bien, regresamos a nuestro Gantt y esta sería la forma en que podemos visualizar cómo están asignados nuestros recursos. También aquí en la pestaña de recursos tenemos una opción que dice uso del recurso y en esta vista podemos visualizar cuál es la asignación que tenemos en este momento dentro del proyecto para Israel Fernández, 20 horas en la tarea de requerimientos funcionales, para Antonio González, 40 horas en la tarea de requerimientos no funcionales y Gerardo López, 20 horas en la tarea original. Bien, ahora veamos cómo asignar recursos materiales. En este caso tenemos una tarea, que es la tarea 3, que recibe el nombre de instalación de la plataforma. Para la instalación de la plataforma, damos doble clic y en la parte de recursos vamos a requerir, por ejemplo, el apoyo de Gerardo López. Lo asignamos, pero no solamente necesitamos hacer el costo de la mano de obra que va a generar la instalación, sino también de la licencia de software, por ejemplo, una licencia de software de IBM, por ejemplo, IBM Rational, si estamos hablando de requerimientos, y el servidor AWS. Si vemos, automáticamente se nos asigna en la segunda columna la unidad, es decir, estamos considerando que el servidor AWS vamos a hacer la estimación de 1 GB de uso y la licencia de software de un costo anual. Sin embargo, podemos dar clic en esta celda y podemos teclear, por ejemplo, 2. Borramos el contenido actual y colocamos un 2. Esto quiere decir que vamos a estar considerando 2 licencias de software. En este caso es solo un ejemplo para ver cómo funcionaría. Ya que tenemos los 3, cerramos, decimos que en resumen estamos considerando 24 horas de trabajo de Gerardo López, una licencia del servidor AWS, pensando que estamos estimando el uso de 1 giga de información y 2 licencias de software de IBM. Nuevamente, cerramos y como podemos ver, esto ya ha sido reflejado en la columna de nombres del recurso. Y para cotejar cuál es el costo de esta instalación, vamos a la opción de WS y podemos ver que el costo de la instalación en este caso es de 38,420. Evidentemente, cada vez que actualizamos una de las actividades que pertenecen a una fase, en este caso requerimientos, los costos de las actividades que se encuentran de forma jerárquica por debajo de esta actividad se suman. Es decir, estamos sumando el costo de la actividad de requerimientos funcionales, de requerimientos no funcionales y de la instalación de la plataforma. Restaría asignar el costo que representa la actividad casos de uso y la actividad de documentación. Vamos a hacerlo para concluir con el ejercicio completo. Regresamos al Gantt, damos doble clic en casos de uso y vamos a la pestaña de recursos, nuevamente este botón,
y decimos que Antonio González va a estar encargándose de realizar al 100% los casos de uso. Cerramos. Y la documentación va a estar asignada a Israel. Lo asignamos y listo. En este momento hemos asignado los recursos materiales y recursos humanos necesarios para llevar a cabo todas las actividades de la fase de requerimientos y ya estamos en posibilidad de saber cuál es el costo total. En este caso, el costo total de esta fase será de 52,820 pesos en nuestro ejemplo. ¿Por qué no le coloqué un costo a la última actividad? Bueno, porque como ya lo vimos en videos anteriores, esta actividad tiene una duración de 0 días, lo cual indica que es un hito, es decir, únicamente es un marcador para determinar un evento importante dentro del proyecto. Para concluir con el video, vamos a dar revisión a la estructura desglosada de recursos, o RBS por sus siglas en inglés. Tal y como lo había mencionado más temprano en el video, tenemos una columna de RBS para cada uno de los recursos. Lo que podemos hacer con esta columna es determinar cuál es el costo de estos recursos. Para esto vamos a dar clic en la opción de RBS y como podemos ver tenemos los paquetes de trabajo de cada uno de los recursos. Es decir, que en este proyecto el costo que representa Israel Fernández es de 6,000, considerando todas las tareas que él tiene asignadas. Así podemos ver el de Antonio González, Gerardo López, y también podemos observar cuál es el costo de cada uno de los recursos materiales. Sin embargo, un uso más adecuado que se puede dar a esta hoja de recursos y a la estructura desglosada de recursos es el siguiente. Vamos a dar clic en el primer registro de nuestra hoja de recursos y vamos a insertar un nuevo recurso y le vamos a llamar recursos humanos. Recursos humanos. Lo que podemos hacer de forma análoga a lo que ocurre en nuestro diagrama de Gantt será aplicar sangría o identar aquellos recursos que pertenezcan a este grupo. En este caso voy a señalar a Israel Fernández, Antonio González y Gerardo López. Y si doy clic en la opción de sangrar, podemos ver que el texto de recursos humanos cambió a negritas y tiene un componente que permite agruparlos. Vamos a hacer lo mismo con los recursos materiales. Damos clic en servidor AWS, insertamos un nuevo recurso y vamos a colocarlo como recursos materiales. Vamos a dar o anular la sangría y vamos a aplicársela a los recursos que tenemos por debajo de esta. Y nuevamente podemos ver que hicimos dos agrupaciones, los recursos humanos y los recursos materiales. En este caso es solo un ejemplo rápido, pero usualmente podríamos ocupar esta funcionalidad para crear, por ejemplo, grupos de desarrolladores, de proveedores o de diferentes roles, etcétera. Muy bien, ya que tenemos esta funcionalidad, ya que hemos agrupado los recursos en los diferentes grupos que deseamos, simplemente vamos a dar clic nuevamente en RBS y podemos ver que de manera análoga a lo que ocurre con el WS, obtenemos una vista jerárquica de los recursos. Y en este caso, además de conocer cuál es el costo que representa cada uno de los recursos humanos, podemos conocer el costo que representa la agrupación de recursos humanos y de recursos materiales.